dice, del 1 al 3, leo para ustedes, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Gracias al Señor Jesús. Me alegro de verles, hermanos. Es un privilegio poder reunirnos y compartir la palabra de Dios. Y gracias sean dadas al Señor por eso. Me da gusto ver a Cielo. Me da gusto ver también a Jason. Dios les bendiga. Espero que puedan ustedes seguir creciendo en el Señor. Gracias a Dios que el próximo julio 22 tendremos nuestro paseo. Hermana Nubia tiene más información, entonces después la dará después de la predicación. Pero vamos a tener bautismos también, gracias a Dios. Y está Misael. Gloria a Dios, que prontamente será nuestro hermano Misael, gracias a Dios. Está tomando las clases. Jorge está tomando las clases también. Él me va a dar una respuesta esta semana si se bautiza el 22 o el próximo mes. Bueno, gracias a Dios por eso. Y tengamos en oración, hermanos, a Teresita, que ella ya tiene las clases, ya tomó las clases. Le hace falta esa decisión. Entonces oremos por Teresita, tengámosla presente. Y ahora que los hermanos Aranda están de viaje, se le está haciendo difícil venir al culto. Entonces pidámosle al Señor que le provea a ella la forma de llegar y que nos use a nosotros también para asistirla y acudirla. ¿Ven? Ya con ella serían 3 confiando en el Señor. Bueno, que Dios siga haciendo la obra en todos aquellos que aún no han tomado su decisión. Gracias al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, meditemos en la palabra de Dios en esta hora, que es de suma importancia. Porque ¿a qué hemos venido hoy si no es a crecer en Dios? ¿Verdad? También veo a Jocelyn, nosotros, y a Juliana, creo que también salió. Gracias a Dios. Bueno, hemos venido es a crecer en el Señor. Aquí no venimos a pasarla chévere, no hemos venido aquí a hacer amistades como primera razón, aunque qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Y cómo crecemos nosotros en amistad y qué tan bueno la pasamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando cantamos y le adoramos. Pero lo principal de su presencia aquí, hermano, debe ser para crecer en el Señor. Para que de este día salgamos nosotros fortalecidos en Dios. Para que nuestros hogares salgan fortalecidos también por la presencia de Dios. Para que salgamos capacitados también por su palabra. Para que haya un cambio en nuestras vidas. Si hoy pasas de este lugar de la misma manera como llegaste, entonces no aprovechaste bien el tiempo. Pero si tú sales de este lugar un poco más grande, un poco más lleno, un poco más cerca, digámoslo de esa forma, al plan de Dios y a lo que a Dios le agrada, entonces has aprovechado muy bien tu tiempo. Es que les felicito por haber tomado esa decisión de cambiar de pronto, hoy domingo, un día tan agradable, el parque, la playa, oportunidades no se pueden contar de la clase de cosas que pudiéramos estar haciendo hoy, pero gracias a Dios que hoy decidimos poner al Señor por primero. Aleluya, Él es primero por encima de todas las cosas. Si es que hemos venido aquí a crecer, a formarnos para nosotros llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. No por la capacidad que haya en nosotros, sino por lo que Dios pone en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Uno de los versículos que más esperanza me dan a mí, hablando de la operación de Dios en las personas. A veces yo pienso en mi vida, Señor, ¿cuándo voy a cambiar esto? ¿Cuándo voy a crecer en esto? Y me viene a la mente este versículo y me llena de esperanza. Que está en Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. Él es el que comienza la obra y Él es el que la termina también. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nosotros como líderes, como pastores, como dirigentes, a veces pensamos, hombre, el hermanito aquel, la hermanita aquella, ¿cuándo va a dejar esto? ¿Cuándo va a cambiar esto? Y se nos viene ese pensamiento, porque no es el hombre el que edifica al hombre, no he sido yo el que ha edificado esta congregación. Los créditos y la gloria no son para este hombre, sino para la gloria del Señor, ¿verdad? El que comenzó la obra la terminará, la perfeccionará. Si es que hay gran esperanza. La obra del Señor Jesús es de triunfo, es de éxito. El final siempre será mejor que el comienzo. La gloria de la postrera casa, dice el Señor, será mayor o mejor que la primera. Dios siempre trabaja de esa forma, de menos a más. Así es que ten confianza, hermano, ten confianza, hermana, ten confianza, visita, amigo que estás con nosotros. Hay esperanza. Dios sabe hacer las cosas y hay que confiar en Él. Aleluya. Yo sé que no soy perfecto y ustedes lo saben también, aunque a veces queramos aparentar distinto. Queremos mostrarle a la gente que sí somos lo que no somos a veces. Y esta sociedad y este tiempo donde se vive más de apariencias que de las cosas que de verdad suceden. Todo el mundo tiene la mejor vida, todo el mundo tiene las mejores vacaciones, todo el mundo tiene la mejor casa, porque todo lo que mostramos es aparentar hacer lo mejor, de la manera como tú uses para mostrarle al mundo lo que eres. Pero Dios sabe cuál es la realidad de las cosas. Dios conoce los secretos del corazón, los pensamientos. Ni siquiera está la palabra en la lengua y ya Dios la conoce. Dios sabe absolutamente todo. O sea que aunque queramos mostrar algo, todos nosotros sabemos aquí en este momento que hay mucho espacio para crecimiento. Que hay muchas situaciones que deben ser corregidas, que deben ser cambiadas. Pero también sabemos que Cristo está con nosotros y esa es la esperanza que tenemos. Que aunque cuando fallamos y caemos, ahí está Cristo para levantarnos, para ayudarnos a seguir adelante. Estamos nosotros con este conocimiento que el que comenzó terminará la obra, y por eso hemos venido hoy a refugiarnos en Dios y a decirle: Señor Jesús, te necesito. Necesito de tu aliento, de tu inspiración. Necesito de tu sabiduría, necesito de tu fuerza. Queremos ser mejores. Y aquí tenemos nosotros, en la palabra de Dios y en las experiencias que tenemos en Dios, tenemos nosotros la garantía del éxito cristiano. Y tenemos también la presencia de Dios, y no es más sino que alguno de nosotros en este momento piense, sienta, desee ser más como Cristo y decirle al Señor: hazme más como tú, para que el Señor entonces entre en acción y tome carga en ese corazón y remedie lo que deba remediar, también cambie, transforme, edifique lo que deba ser edificado, pero solamente en aquella persona que le dice al Señor: yo necesito hoy de ti. A ver, ¿quién le puede decir al Señor ahí en sus palabras que necesita de Dios? Yo necesito más del Señor, necesito crecer y quiero ser más como Él. Hay que ser como Cristo. ¿Cuál es tu modelo del éxito, hermano, hermana? ¿Qué representaría? ¿Qué mediría? ¿Cuál sería la mejor evaluación de tu vida que te represente a ti el éxito en tu vida? Si miras al vecino y de pronto tiene más que tú, o miras a tu familiar y ha alcanzado más que tú, ¿qué es lo que mide tu éxito en la vida? Que seas una persona que haya alcanzado metas y que haya alcanzado logros. ¿Qué mide lo que tú eres? Lo más especial que una persona tiene es el parecerse más a Jesús. Que puedas considerarte tú en este espejo
el espejo de la palabra, y que cuando tú te mires en el espejo puedas entonces tú descubrir que vas cambiando, que vas creciendo, que si pudiéramos tomar fotografías aquí digitales como las de hoy, ¿verdad? Que tomamos esas fotos, y yo miro a veces el teléfono y tengo fotos del 2010, 2011 en el teléfono, y va pasando uno, y los niños cómo se van creciendo y cómo va cambiando uno, y el pelo se va cayendo y va uno sumando libras de más, o al contrario quizás, y ese cambio que tú lo puedas medir. También, ¿qué tal que pudiéramos tomar fotografías digitales de nuestra vida espiritual y que las tuviéramos nosotros aquí en esta cámara y fuéramos pasando y dijéramos: ¡wow! Me parezco más a Cristo, de verdad que funciona el evangelio, de verdad que esta palabra transforma, de verdad que esa mujer que antes era, que ese hombre que yo antes era, no es el mismo, porque está pasando por un proceso de crecimiento. Aleluya. Esto no podemos nosotros esperar que pase de forma instantánea, sino que es un proceso. Tiene que haber un cambio, paulatino, pero un cambio, moviendo hacia adelante, proactivos. Así es que hay mucho que cambiar y hay que aprender mucho de Cristo. Aprender a vivir como Cristo. Tenemos que aprender de Cristo, por ejemplo, hablando de su carácter y hablando de la forma como Cristo amó. El amor de Cristo es el ejemplo más grande que hay. Nadie ha amado como Cristo amó, y por eso a los esposos le dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dice: se entregó a sí mismo por ella. Fue una decisión voluntaria, ¿verdad? Entonces, pensar en el amor de Cristo. Sabemos nosotros que Cristo amó como nadie más ha amado, pero que nosotros en este crecimiento, en este proceso de cambio de nuestra vida, tenemos que llegar a ser como Cristo y tenemos que eventualmente amar como Cristo amó. Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34. Da el Señor un mandamiento, dice: un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Dice: que os améis unos a otros así. Dice: que os améis unos a otros como yo os he amado. Este Cristo maravilloso, Juan 13, 34, 35. Este Cristo maravilloso, que nos da un ejemplo, su vida, de una persona transparente, de una persona que sufrió por los demás, que se entregó por los demás, que entregó hasta la última gota de su sangre como manifestación de su amor por ti, hermano, por ti, hermana, por mí, por los niños, por todos nosotros. Cristo amó de esta manera y nos enseña entonces para que nosotros sigamos sus pisadas. El amor que sentimos nosotros el uno por el otro tiene que ser un amor cuyo estándar ha sido tan elevado y tan alto, el de Cristo, que todos los días tenemos nosotros que evaluar nuestra expresión de amor y tenemos que llegar a esa conclusión que quedamos cortos. Oiga, si tú crees que amas a tu esposa o a tu esposo, si crees que amas a tus hijos, y de pronto se te está subiendo eso a la mente, que soy un padre tan amoroso, o soy una madre tan amorosa, soy un hijo tan amoroso, te tengo hoy esta palabra del Señor, que tú no has amado todavía como Cristo amó. Así es que no podemos nosotros vanagloriarnos de nuestras acciones y de nuestras palabras y nuestros gestos por nuestra familia y por nuestros parientes, o también por nuestros prójimos, porque aún no hemos llegado a amar como Cristo. Amén. ¿Morirías por tu familia? ¿Morirías de verdad por tu esposo, por tu esposa? Pero son conceptos que no los tenemos claros en nuestro tiempo y nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad tan relativamente segura.
que si pudiéramos decir aquí cuántos de ustedes los atracaron hoy o esta semana, nadie levantaría la mano. De pronto alguno, pero no creo, ¿cierto? Ninguno de nosotros. Que lo asalten a uno aquí en la calle es bien difícil, no es tan probable. O que sufras tú de pronto el ser llevado como esclavo. ¿Qué tan probable sería que fuéramos nosotros tomados esclavos? Hay otras formas para castigar, para reprender el incumplimiento, digamos, financiero. O no sufrimos nosotros guerras. Ninguno de nosotros hemos sufrido el ser prisioneros de guerra o el llegar a ser convertidos en esclavos. En otras partes del mundo están sufriendo situaciones como estas y a diario están exponiendo sus vidas, y ellos tienen este concepto del dar la vida por el otro presente en todo momento, pero nosotros no. Creemos que dar la vida, sacrificarse, sudar una o dos gotas más de sudor al día. Estoy dando mi vida, estoy entregando mi vida por mi hogar, por mi esposa. Dejo de comer esta papa para dársela a mi hijo, estoy entregando mi vida. Eso es lo que nosotros sentimos por dar la vida. Pero cuando Cristo amó al mundo, que dio su vida, hermanos, Él llevó en cada latigazo, cada azote, cada puño, cada vez que le arrancaron sus barbas, Él estaba entregando su vida. Y cuando fue a la cruz, a ese madero, y fue colgado, derramó hasta la última gota de su sangre por amor a personas como tú y como yo, que no teníamos parte en este asunto, que ni siquiera le damos gracias a Dios de la obra que Él ha hecho, ni siquiera le servimos tan fervientemente como debiéramos servirle. Así es que solamente Él puede amar de esta manera. No nos jactemos de nuestros gestos de amor. Hay que amar más. Debemos salir de este lugar diciendo: tengo que amar más a mi esposa, mis hijos. Tengo que amar más a mis padres. Tengo que amar más. Otro aspecto de la vida de Cristo que debemos nosotros aprender, por supuesto, es su humildad. Mateo 11:29 le dice a sus discípulos: lleven mi yugo, que mi yugo es fácil. Pero también le dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. ¿Qué tan manso eres? Alguien decía por ahí que una cosa es ser manso, pero no menso. Y predicaba eso. Sí, pero yo no me voy a dejar. Yo soy man tranquilo, pero no me voy a dejar. Entonces como que choca una cosa con la otra. ¿Hasta dónde soy manso, pero no me voy a dejar? Y si me toca responder, respondo. Y si me toca verbalmente o físicamente, si tengo que responder, respondo. Entonces no es que sea tan manso. Pero el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Tan manso que dice: como cordero fue llevado al matadero. ¿Y cómo un cordero es sacrificado? Dicen los que han tenido esa experiencia, aún no la he tenido, de ver sacrificar corderitos. Sí he visto sacrificar cerdos, y es la cosa más espeluznante, porque ellos chillan, se mueven, y bueno, hacen el para no dejarse sacrificar. Pero dicen que el cordero ni siquiera gime, se queda quietico y ya, y ahí queda, tranquilito. Cristo fue a la cruz del Calvario, y dice la Escritura que Él enmudeció y no abrió su boca. ¿Ustedes creen que Cristo tenía defensa para Él haber podido decir: no me pueden ustedes matar por A, B y C? Amén. Claro que sí. Si Él no
no hubo pecado en su boca, no hubo engaño en su boca, no hubo maldición en sus palabras. A ninguno respondió de forma agresiva, a nadie abofeteó, a nadie golpeó, a nadie injurió. El Señor Jesús lo único que hizo fue dar palabra de vida, sanar a los enfermos, librar a los cautivos, entregarse por aquellos que estaban en debilidad. Y cuando iba hacia la cruz, cerró sus labios. Pero pudo ver el Señor como le dijo a Pedro: Pedro, yo puedo llamar 12 legiones de ángeles. O sea, él tenía armamento, tenía ejércitos a su disposición. Pero ¿no creen ustedes que su sola palabra hubiera bastado si cuando le dice a la compañía que vienen a buscarle y le dicen: ¿eres tú Jesús? Y él dice: yo soy, y se caen todos de espaldas? ¿Cree usted que el Señor no pudo haber hecho algo para defenderse y no haber ido a la cruz del Calvario? ¡Aleluya! Por eso es que Jesucristo no es un mártir. El mártir es el que lo cogen porque está siguiendo una causa y el hombre imposibilitado de defenderse, entonces lo sacrifican. Pero Jesucristo dijo: nadie tiene poder para quitarme la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él tenía toda autoridad y toda fuerza y lo respaldaba todo el ejército celestial. Así es que él pudo haber hecho una guerra, haber alborotado todo eso, pero él enmudeció y no abrió su boca. La característica del humilde: el humilde es el que no responde. El humilde es el bueno. ¿Y cómo es de probada nuestra humildad tan a menudo, tan seguido, verdad? Todos tenemos empleadores o un jefe, un supervisor, y entonces nuestra humildad se muestra, se refleja a diario. Está siendo probada nuestra humildad. Tenemos autoridades, también esposos en sus casas son una autoridad y tienen que sujetarse a las autoridades superiores. Esperamos que se sujete nuestra familia a nosotros, pero nosotros sí nos sujetamos a las autoridades civiles, autoridades penales, nos sujetamos a la policía, nos sujetamos a las leyes de tráfico, nos sujetamos a tantas normas que hay, pero queremos que se nos sujeten a nosotros y no nos podemos sujetar aquí. Si es que la humildad es probada continuamente. La humildad hacia el pastor también, por ejemplo, hacia el líder, hacia el diácono. Esta humildad donde a veces tenemos la razón y la respuesta, pero no es el momento para poner nuestra opinión. Nuestras opiniones, aunque estén acertadas quizás, no siempre tenemos que darlas. Entonces la humildad es esa sujeción. Cristo se humilló. También aprendemos del Señor su paciencia, que cuando le golpearon, el Señor no levantó sus manos, ni siquiera como un reflejo. No, Él no levantó sus manos. Fue paciente hasta la muerte. Así es que hay mucho que aprender de Cristo. Cuando uno contempla su carácter, cuando uno contempla la forma como Él se comportó, como Él habló, como Él se entregó, de verdad que hay mucho que aprender de Él. Pero sobre todo, quiero que miremos en este momento acerca de este orden de prioridades de Jesucristo. Porque Jesucristo, en los días de su carne, la prioridad de Él mostrar o de Él actuar para agradar, porque todo lo que uno hace, lo hace es para agradar a uno o a otro o a uno mismo. Usted se vistió hoy para agradar. De pronto se vino para agradar a alguien. O de pronto lo hizo para agradar a su esposa o a su esposo, o para agradarse a sí mismo. Pero todo lo que hacemos es para agradar a otro o a ti mismo. Pero en esta prioridad del Señor, y uno ve en su ministerio y en el desarrollo de su vida, se da uno cuenta que Cristo puso agradar a Dios primero,
agradar también al prójimo y por último se puso a sí mismo. Y por eso ese pasaje que leímos al comienzo, porque dice los que somos fuertes. Yo no te voy a hacer esa pregunta si eres fuerte o débil, pero trata de entenderlo en el transcurso del sermón, si eres fuerte o débil. Pero los que somos fuertes, dice el versículo, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino que dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Entonces, en el orden de la prioridad de a quién voy a agradar de Cristo, siempre estuvo primero Dios. El Salmo 40, versos 6 hasta el 8 dice, Salmo 40, 6 al 8 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Estos eran los sacrificios del orden del culto en la antigüedad. Verso 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Leamos todos el versículo número 8. Listos, leamos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y ese fue el deseo del Señor, de hacer la voluntad de su Padre. La Escritura nos dice que la noche antes que el Señor es entregado, que le entrega su vida, dice la Escritura que el Señor sube al monte y se va a orar y se aleja un poco de sus discípulos, y en su oración entonces el Señor entrega su causa, su necesidad, su petición, así como a veces venimos nosotros a los pies de Cristo y entregamos nuestras peticiones y gemimos cuando estamos en momentos difíciles, oscuros, donde no sabemos qué hacer, donde estamos debilitados y necesitamos fortaleza. Caemos postrados a los pies del Señor, ¿verdad? Y le pedimos al Señor socorro. Así estaba Jesús orando al Padre y diciéndole que pase de sí esta copa. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en esa expresión, como tú, sino como tú, estaba dejando el Señor Jesús a los pies de Dios, digámoslo de esa forma, que su vida, que su voluntad no era una prioridad, sino hacer la voluntad de Dios. Que Dios había enviado a su Hijo para quitar el pecado del mundo, para restituir lo que se había perdido, para salvar a los pecadores, para demostrar esa expresión de amor tan especial. Entonces el Señor le dice que no se haga mi voluntad, que no sea como yo quiero, sino que sea como tú. Y más adelante dice, hágase tu voluntad. O sea que esta voluntad de Dios era lo más importante para ser cumplido. Claro, Cristo sabía a qué se iba a enfrentar. Él sabía qué le iban a hacer. Sabía cómo iba a morir. Sabía absolutamente cada puñetazo que iba a recibir, cada golpe. Sabía absolutamente cada latigazo que iba a recibir. Entonces él dice, es duro esto, hay que mirar la forma, a ver si puedo pasar esta copa. Pasa de mí esta copa de juicio sin que la beba, pero hágase tu voluntad. Así es que yo te invito en esta hora para que pensemos un poquito, porque nosotros estamos viviendo una vida y muchas veces lo cantamos y lo expresamos, que estamos para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuántas veces no pedimos en oración, hermano, pastor, hermanas, ayúdenme a orar para identificar la voluntad de Dios?
Pero ¿cuántas veces de verdad decimos lo que queremos decir? Porque es que cuando uno dice quiero hacer la voluntad de Dios, es algo muy grande. Porque lo que implica es que soy subordinado a Dios. Lo que implica la expresión quiero hacer la voluntad de Dios es que Dios tiene un plan que yo reconozco me favorece, que Dios tiene un objetivo en mi vida que reconozco en ese momento que es mejor que el mío. Entonces decimos que el Señor haga su voluntad en mí, o ayúdeme para yo tomar decisiones en su voluntad. Pero muy adentro por allá, muy adentro lo que nosotros queremos, muy adentro es que pase lo que ya hemos contemplado en la mente, que suceda lo que ya tenemos aquí en la mente. ¿Verdad que sí? En toda situación. Hermanos, que el Señor me diga su voluntad, pero entre dientes, ojalá sea lo que ya calculé, ojalá sea lo que ya me di, ya le di tantamente a las diferentes salidas, los outcomes, ¿verdad? Y me parece que lo mejor es esto. Entonces que el Señor haga su voluntad, pero que sea esta. Pero hermanos, hacer la voluntad de Dios significa ponerlo a Él primero en todas las cosas. Amén. En todas las cosas. Así es que para Cristo no había nada más importante que cumplir con la voluntad de Dios, hacer las obras que el Padre le había encargado sin poner primero sus caprichos, sin poner primero sus deseos, sus metas de pronto personales, qué sé yo, sus planes. Era una vida que iba creciendo para que se rindiese a los pies de la voluntad, enteramente la voluntad de Dios. Así es que nosotros tampoco podemos poner nuestros caprichos como ahí a ver si es la voluntad de Dios, y a ponerle entonces de pronto a Dios. A veces se utiliza, se usa como doctrina la experiencia única que tuvo Gedeón, y queremos nosotros ponerle al Señor también que así como Gedeón pidió y le fue hecho, y después pidió lo contrario y le fue hecho, entonces así también nosotros. Y ponemos entonces a Dios, bueno, si llueve hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es un día de primavera, en la mitad de la primavera. Entonces, como la primavera llueve casi todos los días, entonces si llueve hoy es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la probabilidad de que llueva en un día de primavera? Es muy alta, ¿verdad? Así es que queremos nosotros como justificar, como sustentar que nuestra voluntad la metemos, la forzamos en la voluntad de Dios, y le queremos decir al Señor que se haga tu voluntad, pero hemos forzado algo ahí. Y lo que queremos decir es: Señor, hazme esto. Es mejor decirle al Señor: Señor, dame esto, dame lo otro, que empezar nosotros de esa forma, que sea la voluntad de Dios, pero en el corazón ya sabemos qué es lo que queremos. Resulta que hoy encontramos personas que, aunque saben que tienen que buscar de Dios, les ganan más sus deseos, les ganan más sus metas, les ganan más su carnalidad, les gana más sus asuntos personales, que buscar de verdad la presencia de Dios, y que buscar la gloria del Señor, que buscar la dirección de Dios. Personas que están buscando, por ejemplo, que el Señor les hable de la forma que quieren que les hablen. Y por eso hay gente que busca es que les endulcen el oído, que la predicación sea para endulzarles el oído, en vez de para producir una transformación en el hombre interior. Y el mundo está lleno de esa clase de iglesias donde se hacen encuestas, aunque usted no lo crea, se hacen encuestas de qué es lo que la gente quiere oír, para que después el pastor predique de esas cosas.
No hay una conexión con Dios. No hay un fluir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que no hay personas en las congregaciones que quieran que Dios les hable, sino lo que quieren es que se les digan las cosas que quieren oír. Y eso ya estaba predicho en las Santas Escrituras. Gente que quiere que les digan, que les hablen lo que tienen en su corazón. Gente que está buscando un lugar donde no se les incomode, un lugar donde se les predique un evangelio fácil de llevar, donde no se les diga qué hacer y qué no hacer. Y está buscando la gente lugares semejantes. Pero gloria al Señor, digo en esta hora, por este lugar, porque tú y yo hemos venido para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos con respecto a mi vida, hermano. Tiene que haber una actitud de cambio. Tienes que tener una actitud de cambio. Eso no es que simplemente vamos y ahí socializamos y muy buenos los hermanos y después el cafecito y bien chévere. No, ¿qué es lo que Dios hace en tu vida? Así es que testimonios como lo que estamos nosotros experimentando de personas que llegan a este lugar, que piden el bautismo, de jóvenes que piden el bautismo, es porque han tenido un encuentro con Jesús. Dios les ha tocado el corazón y les ha llenado eso que les hacía falta. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Es que, hermanos, no seamos carnales. No busquemos simplemente nuestra satisfacción humana personal. Pablo en los Romanos 8 dice de esta forma. Romanos 8 versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Parece como Dios no está persiguiendo a la gente para cobrárselas. Entonces la gente piensa que son amigos de Dios. Pero Dios está airado todos los días con el impío. Todos los días. Pero no llueve azufre del cielo. No se abren las calles con terremotos para consumirlos. Que en el Antiguo Testamento sucedía de esa forma, ¿no? Dios se cansó del pueblo y los quiso eliminar y se abrió la tierra y consumió toda una familia. Wow. Hizo salir serpientes para que los mordiera y se moría la gente. Así es que Dios tenía su forma de juicio y de castigo en ese tiempo. Y la gente piensa ahora que como igual hacen la maldad y igual sale el sol, igual cae la lluvia y la nieve, igual hay papita para comer, igual hay provisión en la casa, igual hay salud. Debe ser que es que Dios es amigo de todos ahora. Pero Dios no es amigo de todos, porque el que es carnal, el que anda en la carne, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? A ver, ¿sí está ahí? Los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. ¿Queremos o no agradar a Dios? ¿Verdad que sí? Claro. Primero, por agradecimiento, porque nos cuida todos los días, nos da todas las cosas. Segundo, porque nos ha salvado y porque es nuestro dueño. ¿Cómo no agradar al dueño? ¿Cómo no agradar a aquel que nos compró? ¿Cómo no agrada usted a su jefe? Si usted no agrada a su jefe, si su jefe le dice, haz esto, y tú dices, no lo voy a hacer. Y después viene el jefe y te pregunta por qué no lo hiciste, y tú le dices, no quise. ¿Qué crees que te pasa? ¿Verdad? De una. Si tú dices, no lo hice porque no quise, te quedas sin trabajo inmediatamente. Es que uno cuida, ¿verdad? Si el jefe dice esto, bueno, hay que hacerlo. Y como queremos agradar a los jefes, entonces nos pasamos.
Me dijiste que hiciera esto y yo hice además esto. Y quedamos en los ojos del jefe, vea, bien. Con eso después vienen aumentos de salario, nos dan más horitas. Y no es lo que todos quieren, ¿verdad? Que les vaya mejor en el trabajo y que les den más dinero en el trabajo. Todo el mundo quiere eso. Entonces la gente trabaja y vive para agradar entonces a sus jefes. Dios es nuestro jefe, Él es nuestro dueño y Él dice cosas que deben hacerse. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor, no voy a hacerlo? O como dice también el apóstol Pablo, hablando de este Dios que formó a Israel como vasija, y dice, ¿quién es el barro? ¿Qué es el barro? Para decirle al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Quiénes somos nosotros para levantarnos a decirle a Dios, esto sí me gusta? Y venimos y evaluamos la Biblia, ¿no? Evaluamos la Biblia y vamos leyendo, y aquí dice que hay que hacer esto y lo otro. Me parece bien. Me parece que Dios, vea, le atinó. Muy bien, Dios. Y ahí vamos y seguimos, y ese mandamiento me parece muy correcto. Me parece que Dios le atinó ahí también. Uy, pero este no me gusta. Señor, cumplo todos, pero este que sigue, no. Yo soy manso, pero no menso. Yo cumplo esos, pero este no. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios, te quiero agradar, quiero ser mejor cristiano, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre de familia? Quiero ser una mejor persona en la sociedad, pero este mandamiento que tú has puesto aquí, Señor, ese mandamiento me parece que te has equivocado. Me parece que no lo pensaste bien. Me parece que es un mandamiento injusto. Me parece que es algo muy pesado. Pero los que amamos a Dios, ¿cuántos aman al Señor? Diga gloria a Dios, usted ama al Señor por la obra que Él hizo, porque nos ha rescatado. El apóstol Juan dice que los que amamos a Dios, sus mandamientos no nos son gravosos. ¿Quiere usted evaluar la palabra antes de evaluar la palabra? Yo te invito a que evalúes tu vida, porque si dices amar a Dios, los mandamientos de Dios no te pueden ser gravosos. ¿Qué significa eso? Que no puedes sentirte que se está pasando de la raya. No puedes sentirte que Dios está siendo muy duro. Es que Él es muy duro con esa palabra. Es que el Señor es muy pesado conmigo. No, hermanos, porque cuando uno ama al Señor, antes uno le dice, sí, Señor, di más, dime más, ¿qué más hay que cambiar? Esto otro hay que cambiarlo, listo, Señor. ¿Qué más hay que cambiar? Es una persona que está ávida de crecimiento. Es un creyente que está deseoso de avanzar, de dar un paso más adelante este domingo, y el próximo domingo da 2 pasos más adelante, y ser una persona que está proactiva, caminando siempre al frente, yendo hacia adelante. Y después, como el apóstol Pablo, que ya no va caminando sino corriendo, de asirse de aquello por lo cual el Señor lo tomó como soldado. Hermanos, tienes que tener una actitud de avance y de crecimiento. Tiene que llegar el momento en el cual digas, no me rebelo más a la palabra. No más. No me resisto más. No me resisto más. El cántaro es para recoger agua, pero dicen por ahí que tanto va el agua, el cántaro al agua, hasta que se quiebra. Que no nos quebremos nosotros por resistirnos a la palabra, sino más bien decirle al Señor, hazme como una vasija que soporte y que recoja y que se llene de esta palabra, y que nunca diga yo estoy ya satisfecho, quiero más de tu palabra. Yo te invito, hermano, a no ser carnal, sino a ser espiritual, ser una persona que sigue a Cristo. Cuando uno ve a Cristo, entonces destaca estas cosas de Él: su amor, su entrega, su humildad. Pero pensemos unos minuticos para hablar acerca del prójimo, porque el Señor se
humilló, dice el apóstol Pablo a los filipenses, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Dice el mismo sentir. No algo parecido, no algo similar, sino el mismo sentir. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Pero vamos a pasar eso a nosotros. Entonces nosotros podemos decir que siendo fulano de tal, no podemos nosotros dudar, no podemos esconder que tenemos lo que tenemos, lo ha dado Dios, y tenemos las cosas que tenemos, tus posesiones, tienes tu educación, tienes tu posición social también. Todo esto lo tienes porque Dios te lo ha dado. Pero Cristo se humilló siendo en forma de Dios a morirse como los malhechores. Imagínense, siendo el Rey de la Gloria, el dueño del universo, se manifiesta para estar entre los hombres, y estando en la condición de hombre, entonces se humilló mucho más para ir a la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de malhechor, muerte de cruz. Ahora, en nuestra entrega, eso lo hizo Cristo porque Él vino a agradar. Él no vino a ser servido, sino a servir. Vino a agradar. Ahora nosotros, mirando nuestros hermanos alrededor, mirando tus hijos, tu esposo, tu esposa, o tu amigo aquí de banca, de la fila, nosotros somos para agradar a los hermanos antes que agradarnos a nosotros mismos. Antes. Recuerde, Dios primero, mi prójimo segundo. Agradar al prójimo. Es que si Cristo se humilló de esta forma, si Cristo, que siendo el Rey, nació en un pesebre, miren las condiciones de siendo el Rey, haber nacido en un pesebre. Y cuando nació Cristo, que ahora nacen los hijos de los célebres, y afuera del hospital está rodeado el hospital, o si nace en la casa, está rodeada la casa de fotógrafos, periodistas, paparazzis, ¿verdad? Porque no quieren perderse en la nota, quieren que salga el doctor para entrevistarlo, quieren que salga, no sé, hasta el Botones o alguien para entrevistarlo y preguntarle el color de los ojos, preguntarle el peso, y que se filtre algo de la información. Y hay mucha gente, los ojos puestos ahí, y nacen los hijos de los célebres y reciben entonces llamadas telefónicas de personas de la alta influencia, o regalos también de personajes de ese ámbito también. Pero cuando Cristo nació, no hubo nadie que fuera a darle, no sé, tomarle una fotico aunque sea para publicarla en el Facebook o en el Instagram, o mostrar de que había nacido Cristo. Cristo nació, nadie se dio cuenta. Se dio cuenta su familia inmediata ahí en la casa. Y una vez de haber nacido, se nació, en vez de nacer en ese mejor hospital, nace en el pesebre. Pero ya cuando crece, cuando se hace adulto y empieza su ministerio, entonces hoy en día los grandes ministros entonces quieren mostrarse como grandes célebres también, y llenos de dinero, y andando en los carros último modelo, y vistiendo las últimas joyas, estos ministros. Pero uno ve el ministerio del Señor, y dice la Escritura que cuando el Señor entra a Jerusalén, entonces va montando un pollino hijo de asna, ¿verdad? Un asnito. Y entra en un asno para que se cumpliese la profecía también. Pero entra en un asno el Rey del universo, el dueño del universo, entra en un asno. Pudo haber tenido
la carroza más impresionante con los mejores caballos, de una raza pura, de un color de esos blanco o negro, así bien fuertes. ¿Cree usted que el Señor pudo haber entrado en uno de esos carros con una carroza forrada en oro? Al estilo de ese tiempo, los reyes se mostraban de esa forma, pero Jesucristo entró en un pollino. Y cuando un escriba le dice: Señor, te seguiré, quiero seguirte, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, por donde uno lo ve, mostró humildad, mostró paciencia, mostró una condición de siervo, no tuvo ostentación, aunque era el dueño de todo, no demostró ser de esa posición, de esa altura. Y ahora nos invita el Señor a que nosotros seamos como Cristo, a que nosotros también mostremos de ese mismo interés de darse a los demás y que los demás sean el objeto de nuestro agrado. No se agraden ustedes mismos, sino que los fuertes soporten las flaquezas de los débiles y cada uno agrade a su prójimo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea, el Señor rechazó una cantidad de, digámoslo así, prerrogativas, de cosas que eran suyas, que le pertenecían, pero Él las rechazó. Ahora piensa tú en tu hermano, que a veces decimos: no, es que me lo merezco. Nosotros vivimos para agradar a los demás y no a nosotros mismos. Pero a veces la arrogancia nos consume y decimos: me merezco esto, he luchado por esto, me he sacrificado por alcanzar esto, he sudado las gotas de sudor, me he quemado las manos, he trabajado con esfuerzo para adquirir, así es que me merezco darme este lujo, me merezco darme esta oportunidad. Pero contrasta entonces y choca con el pensamiento de Dios si nosotros nos ponemos para agradarnos a nosotros por encima de agradar al prójimo. En otras palabras, mira a tu alrededor y asegúrate que tus acciones, asegúrate que tus palabras, asegúrate que tus gestos sean para agradar a los demás y no para agradarte a ti. De esa forma nosotros podemos crecer a ser más como Cristo. Estén en pie, hermanos, por favor. Dios primero, luego el prójimo. Dios primero, luego el prójimo. Y por último, tu vida. En mi situación, Dios primero, mis prójimos, por último yo. Crezcamos en el Señor. Crece en Él. La forma como Cristo vivió, crece, que tú seas como Él. Vamos a hacer una oración y vamos a reflexionar en esto. Y si el Señor te ha hablado, entonces permite que esa palabra la puedas poner por obra. Permite que esa palabra haya cabida en tu corazón. Esta es una tarde de reconocimiento al Señor y decirle al Señor que nos ayude a mejorar nuestros caminos. Ayúdame a mejorar mis caminos. El humilde es el que recibe la palabra y a ese el Señor lo atiende. El altivo es el que se resiste a la palabra y a ese el Señor mira de lejos. Yo creo que el Señor me atienda.
Quiero decirle en esta hora al Señor, atiéndeme, mírame. Decirle, Señor, con humildad vengo a tus pies, a rendirme delante de ti, a cambiar mi vida, ponerla en tus manos para que tú hagas el efecto que tu palabra puede hacer en mi vida. Situaciones que debo dejar, que las pueda dejar. Problemas por los cuales estoy andando por mi culpa, por mi falta de humildad, que los pueda corregir. Que yo ponga siempre a Dios y a mi prójimo primero antes de yo poner mis puntos de vista, posiciones, sin importar a quién atropello. Dios primero y mi prójimo. Dios tiene la razón. Oremos ahí en su sitio donde está. Levante sus manos y su voz al cielo y hable con el Señor. Señor Jesús, Padre Santo,